lentes, yo pensé que se había cargado ayer y se ve que no, o sea que no guardé los cambios, entonces cuando lo estaba revisando vi que no estaba. Ahora ya está, lo cargué hace un ratito, así que ya lo pueden mirar, ¿sí? Está como, ahí se los muestro, les comparto. Sigue estando dentro de la unidad 2 una nueva carpeta, dice material práctico, lentes delgadas, ¿sí? Entonces fíjense que la parte de óptica yo la dividí en 3 secciones, ¿sí? En 3 carpetas, para que no se les mezclen los contenidos, ¿sí? Y al igual que en el resto de los temas que vimos, tienen la misma guía con la que estamos trabajando, es la misma para los 3 temas, tienen el resumen, ejercicios resueltos y las filminas que vamos a ver, ¿sí? Para que después los revisen. Bien, vamos a arrancar hoy con lentes delgadas. No sé si han intentado hacer los ejercicios de ley de Snell o de espejos esféricos, si han estado trabajando y tienen dudas, recuerden que los dejamos para el final de la clase. Ahora vamos a trabajar con este tema, va a ser el último que vamos a ver de óptica, y si nos queda un tiempito me gustaría que repasemos los contenidos de cinemática para arrancar ya con la unidad 3, ¿sí? Bien, en un segundo les comparto las filminas de hoy y empezamos a grabar. No, de acá no. Listo. Lentes delgadas, último tema entonces que vamos a ver dentro del práctico para la unidad 2, ¿sí? Vamos a volver a trabajar con el fenómeno de refracción de la luz, ¿sí? Una vez la luz va a incidir o se va a atravesar una lente delgada, se va a desviar, ¿sí? Yo les voy a dejar un resumen de esto. Obviamente no lo han podido leer porque lo cargué hace un ratito, ¿sí? Les voy a mostrar la filmina y después vamos a ir al resumen que les quiero mostrar acá. Acá no le hago diferenciación todavía si es convergente o divergente, lo vamos a ver con ejercicios. Pero quiero que vayan viendo algo. Miren, ecuaciones con las que vamos a trabajar para lentes delgadas, 1 sobre F igual a 1 sobre P más 1 sobre Q. Si miran, la forma de la ecuación tiene exactamente la misma forma que la ecuación que usamos para espejos esféricos. ¿Recuerdan? F sigue siendo, o se sigue llamando distancia focal, P se sigue llamando distancia objeto y Q se sigue llamando distancia imagen. Fíjense que tienen los mismos nombres, ¿sí? Cuando trabajamos con lentes delgadas también vamos a usar el eje óptico como referencia para poder ubicar todos los elementos que conforman la lente. Y atiéndanme acá, por eso les digo, les muestro de la filmina y después vamos al resumen. Las lentes delgadas, cuando resolvamos ejercicios, las vamos a representar por una línea vertical, ¿sí? Vamos a suponer que es tan delgada, que es tan finita la lente, que la puedo representar así de esta manera, con una línea vertical. ¿Estamos? Entonces cuando vean la representación mía de la lente, la van a ver de esta forma. Ahora en el resumen les voy a mostrar qué diferencia hay entre una convergente y una divergente, donde el dibujo está más exagerado y la lente está más ancha, ¿sí? Pero para poder graficar o para poder resolver acá en el práctico, con que la representen con una línea delgada, en una línea vertical, está perfecto, ¿sí? Entonces atiéndanme acá el gráfico que estoy haciendo, dibujé el eje óptico, representé la lente delgada como una línea vertical, ¿sí? Y donde la lente corta el eje óptico voy a tener un punto característico. ¿Se acuerdan que en el caso del espejo, donde el espejo cortaba el eje óptico, teníamos el vértice? Bueno, acá también voy a tener un punto característico, pero se va a llamar de otra forma. Se va a llamar centro de la lente, ¿sí? ¿Por qué es importante marcar el centro de la lente? Porque a partir del centro de la lente yo tengo que ubicar a ambos lados 2 focos. Primera diferencia, en realidad segunda diferencia que voy mencionando entre espejos y lentes. En espejos el fenómeno que ocurría era reflexión de la luz. La luz no atravesaba, sino que se reflejaba, ¿sí? En lentes vamos a trabajar con refracción de la luz, ¿sí? En espejos teníamos un solo foco.
En lentes vamos a trabajar con dos focos. Los llamo F1 y F2, también se puede llamar foco izquierdo, foco derecho, foco real, foco virtual, ¿sí? Pero lo importante es que recuerden que para los lentes vamos a trabajar con dos focos. O sea, hay dos focos, uno de cada lado, ¿sí? Ubicados, ojo acá, a la misma distancia focal. Ambos se encuentran ubicados a una distancia focal F. ¿Ven? Están a la misma distancia del centro. Nada más que uno a la derecha, otro a la izquierda, ¿sí? Ambos a la misma distancia focal. Ese valor de distancia focal es el que uso acá en la fórmula, ¿sí? Porque por ahí me dicen, ¿cuál distancia focal uso? ¿El foco 1 o el foco 2? Es lo mismo porque vale lo mismo, ¿sí? Del lado izquierdo de la lente, recuerden que por convención vamos a colocar siempre el objeto del lado izquierdo cuando grafiquemos. Voy a representar el objeto con una línea vertical, ¿sí? Una flecha vertical. ¿Ven? Lo mismo que estaba haciendo para espejos, hago muy parecido, lo estoy construyendo acá, estoy haciendo un esquema, un diagrama, ¿sí? Hago la representación gráfica de la lente con sus elementos y coloco a la izquierda un objeto, representado por una flecha, ¿sí? Ese objeto se encuentra a una distancia P del centro. ¿Se dan cuenta que ahora el centro es mi punto de referencia a partir del cual yo mido todos los parámetros que participan en la ecuación? Antes usábamos el vértice como punto de referencia, ahora voy a trabajar con el centro. Ojo, no se confundan, ¿sí? El vértice es el punto de referencia en espejos convexos y cóncavos, el centro va a ser el punto de referencia para mi lente delgada, ¿sí? Q va a ser el lugar donde se forma la imagen. ¿Dónde se va a formar la imagen? Depende del tipo de lente y de la posición que ocupe el objeto con respecto al foco, ¿sí? Puede que esté atrás del foco o delante del foco. No lo voy a graficar ahora, lo vamos a ver con los ejemplos, ¿sí? Pero recuerden entonces que Q es la posición o lugar donde se ubica la imagen, ¿sí? Otra ecuación con la que voy a trabajar es la de aumento lineal o aumento lateral. Fíjense que tiene exactamente la misma forma que en espejos. Se trabajan de la misma manera, ¿sí? Las ecuaciones se trabajan iguales. Tengo dos ecuaciones. A veces voy a poder resolver de una, a veces voy a poder resolver con la otra, y a veces no voy a poder resolver con ninguna de las dos. ¿Y qué voy a tener que hacer? Voy a tener que trabajar con el sistema de ecuaciones, ¿sí? Chicos, me dan un segundo, un segundito, y ahí vuelvo con ustedes. Perdón, pensé que estaban buscando acá, me estaban golpeando las manos acá en mi casa y no. Me preguntan, aprovecho para leer, si se puede poner el objeto a la derecha. Sí, sí se puede colocar el objeto a la derecha y queda todo al revés, ¿sí? ¿Por qué no coloco el objeto a la derecha? Porque, o sea, como les dije, es por convención. Ustedes lo van a ver en los libros, lo van a ver siempre a la izquierda, como que siempre se grafica del mismo lado. No, lo cual no imposibilita que lo hagan al revés, ¿sí? Pero si lo van a estudiar al otro lado, van a ver que siempre está así. Bien, entonces recapitulemos. Tenemos dos ecuaciones, ¿sí? Tenemos el eje óptico, la lente, el centro, todos los parámetros que aparecen en la ecuación F, P y Q se miden a partir del centro de la lente, ¿sí? Y ¿qué más les dije? Al igual que, miren, acá les voy a poner acá, al igual que en espejo, ¿se acuerdan que Q y M definían la naturaleza de la imagen? Cuando calculábamos analíticamente el valor de Q y el valor de M, me definen las características de la imagen, y los criterios que vamos a usar para definir esa naturaleza de la imagen son los mismos, ¿ven? Exactamente igual que lo que vimos ayer. Si Q es positiva, la imagen va a ser real; si Q es negativa, la imagen va a ser virtual, ¿sí? La imagen puede estar ampliada o reducida dependiendo del valor absoluto de M. Si M tiene valores absolutos mayores que 1, ¿sí? 2, 3, menos 5, 4, todos esos valores todos esos números tienen valores absolutos mayores que 1. En ese caso la imagen está ampliada.
Por el contrario, si m vale 0,2, 0,15, 0,5, menos 0,4, cualquiera de esos valores tienen en valor absoluto un número menor a 1, la imagen reducida. También puede que esté derecha o invertida, dependiendo del signo de m. Para valor positivo de m, la imagen derecha; para valor negativo de m, la imagen invertida. ¿Sí? ¿Ven? Cuando voy a procesar los datos o trabajar las ecuaciones, todo lo que practiqué ayer me sirve para lentes, ¿sí? Así que por eso les tienen que aprender a despejar las ecuaciones, a resolver con las ecuaciones, porque son las mismas, ¿sí? Si se lo aprenden una vez, va a ser siempre así. No les dije, pero tomen nota porque creo que no lo tengo anotado acá. Cambia el lado real y el lado virtual. ¿Se acuerdan que en espejos el lado real estaba del lado del objeto? Afuera del espejo del lado del objeto. Bueno, en lentes va a cambiar eso. El lado real en una lente es el lado opuesto al objeto. Si el objeto está a la izquierda y la imagen es real, se tiene que formar del lado derecho de la lente. Anoten eso, ¿sí? El lado real en una lente se ubica del lado opuesto al objeto. Si el objeto está a la izquierda, el lado real está a la derecha de la lente. ¿Sí? Ojo, porque ahí cambié, eso sí cambia. Y el lado virtual, por el contrario, va a estar del lado del objeto. Entonces, si la imagen se forma del mismo lado del objeto, es porque es una imagen virtual, ¿sí? En cambio, si la imagen se forma del otro lado de la lente, ¿sí? Se forma del lado real, una imagen real. Tomen nota de eso porque es distinto que lo que dije ayer. Eso sí cambia, ¿sí? Con las ecuaciones y los criterios que trabajamos de la misma forma, pero ahora en la parte, cuando hagamos la parte gráfica, el lugar donde se va a formar la imagen real no es el mismo que el lugar donde se forma la imagen virtual. Perdón, la imagen real en este caso, ¿sí? Bien, hasta acá dudas. Vamos a hacer un ejemplo de cada una lente convergente, una lente divergente, y terminamos ya con óptica, ¿sí? Denme un segundo, les comparto, les quiero mostrar en el resumen qué diferencia habría entre lente convergente y lente divergente. Probablemente ya lo vieron esto en el teórico, pero por las dudas les muestro. Un segundo. Y también les quiero mostrar qué es el foco, ¿sí? Porque el foco en un instrumento óptico se obtiene de manera gráfica, ¿sí? Ya les voy a mostrar cómo se observa el foco en una lente. Ahí va. Porque eso lo tengo acá en la parte teórica que les dejé para como resumen. Bien, este es el resumen de lentes. Acá sí les hago la diferenciación al principio entre lente convergente y divergente. Miren, la diferencia que hay entre una y otra es la forma de la lente, ¿sí? Las lentes convergentes son más anchas en el centro y se afinan, ¿sí? Hacia los extremos. Esta es una lente convergente, ¿ven? Más ancha en el medio, más fina hacia los extremos. ¿Cómo obtengo un foco en una lente convergente? Lo que se hace experimentalmente, se observa de esa forma, se hace incidir haces de luz paralelos. Nosotros tenemos una lámpara en el laboratorio que dispara haces paralelos de luz, ¿sí? Cuando esos haces paralelos de luz inciden, ¿sí? Sobre la lente y la atraviesan, todos convergen a un punto en común, ¿sí? Ese punto en común se llama foco. Entonces, ese sería el foco de una lente convergente, ¿sí? Es un foco real. ¿Por qué es un foco real? Porque yo en la realidad estoy viendo que los haces refractados todos se dirigen hacia el foco, ¿sí? O sea, en realidad todos se desvían hacia un punto en común. Para el caso de las lentes divergentes, por acá, las lentes divergentes son más finas al medio y más gruesas a los extremos, ¿ven? Tienen otra forma. Y miren la diferencia que hay entre el foco de una lente convergente y una lente divergente. Voy a hacer el mismo experimento, tengo haces de luz paralelos entre sí, ¿ven? Estos que están acá. Los hago incidir para que atraviesen la lente, y cuando atraviesan la lente se separan, por eso se llama divergente, porque cada uno se abre, ¿sí? Separándose del otro, es como si formaran un abanico. Pero si yo los prolongo hacia atrás, ¿ven? Si yo los proyecto con línea de puntos hacia atrás, es como si todos partieran de un punto en común. Ese foco se llama foco virtual.
Y es virtual porque en realidad yo estoy imaginando que está ahí porque estoy haciendo la prolongación de los rayos, pero en realidad no lo estoy viendo, o sea, los haces de luz no es que van para ahí. En cambio, en la convergente sí, vuelvo a mostrar, en la convergente sí se desvían hacia ese punto en común y yo estoy viendo la luz ir hacia ese lugar, ¿sí? En cambio, en la divergente, yo veo que los haces de luz se separan, pero cuando hago la prolongación de los rayos, sí convergen en un punto común, que es el foco de la lente divergente, ¿sí? Eso sería el foco en lentes, ¿estamos? Después, ¿qué más quiero que revisen de acá? Porque vamos a hacer un ejercicio ahora y nos va a venir bien este resumen. Hay dos lugares donde puedo colocar el objeto, ¿sí? En el caso de lentes convergentes, puedo colocar el objeto detrás del foco o delante del foco, ¿sí? Perdón, chicos, hoy estoy como muy solicitada. ¿Qué les decía? Les estaba diciendo que vean los ejemplos, ¿sí? ¿Dónde puedo colocar el objeto? O sea, hay dos lugares posibles, atrás del foco, delante del foco, ¿sí? Dependiendo de dónde coloque yo el objeto, voy a obtener distintos tipos de imágenes. Acá tengo, por ejemplo, detrás del foco, formo una imagen. ¿Cómo va a ser la imagen? ¿Se acuerdan lo que les dije recién? ¿Real o virtual? ¿Qué piensan? En el ejemplo 1. Real. Real. Real, acuérdense que el lado real ahora está del otro lado del objeto, perfecto. ¿Y qué pasaría si ahora coloco el objeto delante del foco? Si lo coloco delante del foco, miren dónde está la imagen. La imagen que formo es virtual, fíjense que ahora la tengo del lado del objeto, o sea, del lado izquierdo de la lente, y está ampliada y derecha. Son esas dos situaciones las que voy a poder tener con lente convergente. Y en el caso del lente divergente, siempre forman un solo tipo de imagen, ya sea que yo coloque delante o detrás del foco, la lente divergente siempre me produce imágenes virtuales, reducidas y derechas. ¿Sí? Ya lo vamos a ver ahora en la filmina, ¿sí? Para cada una de las lentes. Pero quiero que sepan que acá en este resumen tienen el tipo de imagen que se va a formar dependiendo de dónde ubiquen el objeto. ¿Por qué digo esto? ¿Se acuerdan en espejos ayer que queríamos formar un tipo de imagen específica? En lentes les puede pedir lo mismo. Entonces se van a venir acá al resumen y van a ver en qué situación se genera la imagen que ustedes quieren, ¿sí? Si es real, tengo solamente esta opción. Si es virtual, puede ser convergente o divergente, tengo que ver si es virtual ampliado o virtual reducido, ¿sí? Repito, no quiero que lo aprendan de memoria, yo no lo sé de memoria, lo tengo que hacer al esquema a mano para poderme dar cuenta, pero sí quiero que sepan que está esa información y que la tienen disponible, ¿sí? En el caso de que tengan que hacer un ejercicio, o incluso el día del examen, a mí no me molesta que consulten información, ¿sí? Entonces pueden venir y decir, me está pidiendo tal cosa, acá sé que está, ¿sí? Quiero que sepan cómo manejar la información de la que disponen, porque si no, después tienen mucha información y no saben cómo usarla, ¿sí? Vuelvo de nuevo a la filmina, vamos a hacer directamente ejercicio. Profe, en el caso que yo deseo que el objeto, o sea, la imagen que yo obtenga sea igual del tamaño que el objeto se colocaría exactamente en el foco. Claro. Perfecto. Sí. Pero por lo general les van a pedir siempre o ampliadas o reducidas, ¿sí? O sea, una imagen distinta al objeto. Otra cosa que me olvidé de decirles, se los marqué acá, acuérdense que tanto para espejos como para lentes, por la fórmula, ¿sí? Tengo un signo menos acá en la ecuación, M y Q siempre van a tener signos opuestos, ¿sí? Eso ya lo tienen que naturalizar, o sea, ustedes me dicen, si la imagen es virtual, Q negativa, por lo tanto va a estar derecha, M positivo. Eso tiene que ser automático. ¿Ven? Acá está en la tablita. Siempre tienen distintos signos y los pueden asociar acá. Las imágenes reales, ¿sí? Son invertidas y las virtuales son derechas. ¿Por qué? Porque tienen que tener signos opuestos, tanto M como Q, siempre, ¿sí? Bien, avancemos entonces, les voy a mostrar un ejercicio, este no está en la guía, es un ejemplo de lentes convergentes. Vamos a usar las ecuaciones, vemos cómo trabajamos con las ecuaciones, y vamos a ver, lo que quiero que se den cuenta acá en este ejercicio es que les está preguntando, ¿sí? Dice, una lente convergente con 50 centímetros de distancia focal forma una imagen real que es 2,5 veces más grande que el objeto. ¿Qué tan lejos se encuentra el objeto de la imagen? ¿Sí?
Vamos a ver si recuerdan cómo trabajar con este dato, imagen real 2,5 veces más grande que el objeto. Lo trabajamos de la misma forma que hicimos con espejos, ¿sí? Me está haciendo una comparación entre la imagen y el objeto en cuanto a tamaño, ¿sí? Por lo tanto, me está dando un parámetro. Ese parámetro tiene un signo asociado, tienen que buscar el signo, ¿sí? Tienen que buscar porque por ahí está escondido el signo de ese valor, ¿sí? Eh, Tienen la distancia focal. Ojo con la distancia focal, no se mareen. Es F, ¿sí? Por más que tenga dos focos, la distancia focal es una sola, porque es la misma para la derecha y para la derecha y para la izquierda, ¿sí? Entonces la distancia focal es F 50 centímetros, ¿sí? Copien los datos, tienen dos datos nada más, tienen las mismas ecuaciones que en espejos. Acuérdense de ir generando, creando la hojita de fórmulas para cada tema, ¿sí? Copien los datos, copien las ecuaciones, fíjense qué conocen, qué no conocen, ¿sí? Y de qué ecuación pueden resolver. Me sirve la ecuación la primera, me sirve la segunda, no me sirve ninguna y tengo que hacer el sistema. Eso quiero que lo evalúen ustedes solitos. Les doy para que trabajen con las ecuaciones, porque son las mismas que vimos a hacer. Son 8 y 26. Y 30 controlamos, ¿sí? Cualquier duda que tengan me van preguntando. Yo estoy acá sentada y los estoy dejando trabajar solitos para ver si se van dando cuenta de los datos. El dato este del lente convergente con 50 centímetros de distancia focal está clarito. F igual a 50 centímetros. Quiero que me digan cómo van a trabajar con este dato acá en el segundo renglón. Imagen real 2,5 veces más grande que el objeto. Con ese dato quiero que lo procesen y me digan qué valor me está dando, qué parámetro me está dando como dato y cuál es el valor de ese parámetro, ¿sí? Acuérdense que cuando hago comparación de tamaño entre la imagen y el objeto, ¿sí? Estoy trabajando con aumento lineal, pero ese aumento lineal tiene un número y un signo. El ejercicio les tiene que dar información de las dos cosas. Si encontraron el número, bien, ahora tienen que buscar el signo. Los espero un ratito hasta las 1:30, controlamos hasta donde lleguen, ¿sí? Si solamente llegaron a los datos y las ecuaciones, ver con cuál voy a trabajar, genial. Después muestro el procedimiento en la parte matemática, pero solito en la primera parte. Tomás, no estoy. Sí te escucho, decime. Sí, sí, porque fíjate que estamos usando la misma ecuación, ¿sí? Analíticamente, fíjate que acá tengo un signo menos. Si Q es positiva, M va a ser negativa. Es por la fórmula, por cómo está escrita la fórmula, ¿sí? Entonces siempre van a tener signos opuestos. Esto se le tiene que encender una alarma automática. Si ya tengo el signo de M, tengo automáticamente que pensar en el signo de Q. Y al revés, si tengo el signo de Q, tengo que automáticamente generar el signo de M, ¿sí? En óptica, chicos, yo les había dicho que les iba a ir avisando cuando un error fuera muy grave, cuando no lo iba a considerar bien al ejercicio. Un error de signo en óptica, y en general en cualquier unidad de física, es un error grave, ¿sí? Entonces, si ustedes se confunden en el signo y se olvidan de poner un signo menos cuando hace falta, ¿sí? Está todo mal. Así de grave es olvidarse de un signo. Bien, sigo acá, me preguntan cualquier cosa.
Controlemos hasta donde llegaron, ¿sí? Si por ahí les falta la parte matemática, no hay problema porque después eso lo completan. Pero la primera parte de cómo proceso los datos, cómo elijo la ecuación que voy a usar o el método que voy a usar para resolver, eso es lo más importante. Después lo de ahí en adelante es matemática, ¿sí? Pero vamos a empezar a controlar entonces la primera parte. Se los dije ayer, se los digo hoy, se los voy a decir todas las clases. Cuando ustedes realicen un ejercicio que yo les dejo trabajando en clase, van a corregirse. Tómense el trabajo de corregirse, es parte del proceso, ¿sí? Entonces, si lo hicieron bien, pónganse una tilde. Entonces, cuando vayan a estudiar, se van a acordar que lo hicieron bien. Y si lo hicieron mal, no me borran nada, al lado se corrige. O si faltó algo, lo agrego con color, ¿sí? Vamos a ver entonces cómo se resuelve esto. Datos, voy a identificar los datos. El primer dato me habla de la distancia focal. El parámetro que se llama distancia focal es F, minúscula en la fórmula, 50 centímetros es el valor, ¿sí? Después tengo un número acá que me dice 2,5 veces más grande que el objeto, me habla de la imagen, ¿sí? Yo les había dicho que cuando hagamos una comparación de tamaño entre la imagen y el objeto, ese valor que me está dando el ejercicio es el aumento lineal, ¿sí? Fíjense que me dice que la imagen es 2,5 veces más grande, ¿sí? Eso va a ser mayor. Pero ¿qué pasa? Yo les dije que no alcanzaba con el número, que tengo que buscar el signo. ¿Dónde me está dando el signo de M? Acá en la oración que acabo de leer. Cuando me dice que la imagen es real, ¿qué conclusiones sacan de esa parte de la oración? Si me dicen que la imagen es real, miren, ¿cómo tiene que ser? Positiva. Q tiene que ser positiva. Q. Y si Q es positiva, M y Q tienen signos opuestos. ¿Cómo tiene que ser M entonces? Tiene que ser negativo. ¿Lo se dieron cuenta de eso? Si no se dieron cuenta, lo anotan al lado y le agregan el signo menos. Entonces repito. Me está informando del signo del aumento cuando me dice que la imagen es real. La imagen real solamente me da, real o virtual solamente lo vinculo con Q. Me está dando el signo del parámetro Q. Q positivo, ¿sí? Pienso, tiene que tener distintos signos que Q, entonces tiene que ser negativo. ¿Me siguen? Acá se los copié a eso. Si la imagen es real, Q es positiva y por lo tanto M tiene que ser negativo. ¿Siempre tienen signos opuestos? Sí, siempre. En espejos esféricos y en lentes delgadas, M y Q tienen signos contrarios, ¿sí? Si me quedan los dos con el mismo signo, algo está pasando, algo está mal, ¿sí? Tengo que buscar el error. Bien, entonces encontré el valor es 2,5, encontré el signo, lo deduje a partir de que la imagen es real. Voy a trabajar ahora con las ecuaciones, no tengo más datos, solamente esos dos, ¿sí? Hay dos ecuaciones para trabajar con espejos, ¿sí? A veces me sirve una, a veces me sirve la otra, a veces tengo que trabajar con las dos en simultáneo. Voy a probar con la primera. La primera, tengo como dato 50 centímetros de la distancia focal, pero no tengo P y no tengo Q. O sea que la primera ecuación no me alcanza porque tengo dos incógnitas. Voy a la segunda y me va a pasar lo mismo. Tengo M, pero no tengo ni Q ni P, ¿sí? Cuando pasa esto no me asusto, sé que puedo trabajar con las dos ecuaciones en simultáneo como si fuera un sistema y puedo elegir el método de resolución que yo conozco con el sistema familiarizado, ¿sí? Yo les doy una opción, esa opción, repito, no es el único camino. Si encontraran otra forma de resolver y se familiarizaran con otra metodología, perfecto, ¿sí? Lo que yo hago siempre cuando tengo que trabajar en óptica con las dos ecuaciones es despejar Q de la ecuación 2 y reemplazarla en la ecuación 1. Eso es lo que hago siempre por costumbre, ¿sí? Pero, repito, no es la única forma. Si encontraron otra forma que les gustó más, perfecto, ¿sí? Ojo cuando reemplacen, que el signo menos lo tengo que poner. Este menos lo deduje yo. Y el menos que aparece a la derecha es el de la fórmula. Tienen que estar los dos, ¿sí? El de la fórmula no lo saquen nunca, porque a veces no sé por qué cuando corrijo, veo que lo sacan porque creen que ya está acá. No sé por qué hacen ese razonamiento, lo aclaro porque lo he corregido muchas veces. El signo menos de la fórmula no se toca, va siempre, ¿sí? Y M puede ser positivo o negativo el dato. Si yo encontré que es negativo, tengo que poner el signo menos. ¿Estamos? Ojo con eso, por favor, tomen nota si es que se van a olvidar, porque lo hacen, lo he visto hacerlo esto muchas veces. Me dicen que es negativo, entonces por alguna razón asocian que es el menos que está acá. No, es otro menos, ¿sí?
Bien, voy a despejar entonces Q. P pasa multiplicando, el signo menos pasa al otro lado, fíjense que los signos se van a cancelar, y acá creo que no me aparece. Bueno, me queda que Q es igual a 2,5 por P. Lo reemplacé acá abajo. ¿Ven? No sé por qué no me aparece acá el costadito, será que lo borro. Acá está despejado Q, en vez de poner el valor de Q, puse 2,5 por P, ¿sí? Lo obtengo al despejar Q de la ecuación 2. Tengo que buscar denominador común. Ayer les dije, no me preguntó nadie, no me tengan vergüenza, si no saben darse cuenta cómo encontrar denominador común para una fracción mixta donde tengo números y letras, pregúntenme, ¿sí? Entonces busco el denominador común, armo los numeradores, y lo que voy a hacer ahora es, una vez que me quedó un solo término de cada lado, ¿sí? Voy a invertir la fracción, o cruzar los denominadores, las dos cosas se pueden. Yo creo que lo que hago es invertir siempre. No, acá miren, crucé los denominadores. A ver, sí, acá crucé los denominadores, acá lo hice al revés. 2,5 por P que está dividiendo lo paso multiplicando al 1, y los 50 centímetros que están dividiendo del lado izquierdo los paso multiplicando a la derecha, ¿sí? Se puede hacer de las dos formas, o invierto las fracciones o cruzo los denominadores, las dos formas están bien, siempre y cuando me quede una fracción de cada lado, ¿sí? Antes no se puede hacer, ¿por qué? Porque tengo esta suma acá molestando. Despejo P y el valor que obtengo es 70 centímetros. Hay un par de compañeros que han colocado ese resultado, está bien, ¿sí? ¿Sigo el ejercicio o no sigo el ejercicio? ¿A ustedes qué les parece? ¿Qué tengo que responder si me está preguntando qué tan lejos se encuentra el objeto de la imagen? ¿Terminarían ahí, responderían esto si este fuera el ejercicio de parcial? A ver si se van dando cuenta cuándo sí, cuándo no. ¿Qué me tendría que preguntar el ejercicio para que yo responda P igual a 70 centímetros? Escúchenme, me tendría que preguntar, determine la ubicación del objeto, determine la posición del objeto. No me está preguntando eso. Fíjense que me está diciendo qué tan lejos se encuentra el objeto de la imagen. Ojo con lo que está preguntando. No es P. No me está pidiendo la posición del objeto. Me estará pidiendo la posición de la imagen. Para que me pregunte por Q, me tendría que decir determine la ubicación de la imagen. Tampoco me está diciendo eso. Miren, voy a ir, les muestro, a ver si me están escribiendo. Zoe, que tal vez sí, tal vez no. Gonzalo también, tal vez sí, tal vez no. Ahí vamos a ver si se suman o no. Me está pidiendo la separación entre el objeto y la imagen, ¿sí? Primero, para poder resolver eso, tengo que saber entonces qué tipo de imagen estoy formando. Estoy formando una imagen real y ampliada. Acuérdense de eso, imagen real y ampliada. Y quiero saber la distancia entre el objeto y la imagen, ¿sí? O sea que no me está pidiendo ni P ni Q, sino la separación entre el objeto y la imagen. Van a ir al resumen que les acabo de mostrar y van a ver en cuál de las tres situaciones se forman imágenes reales y ampliadas. Fíjense que tenía tres situaciones posibles. De las tres situaciones posibles, hay una sola donde la imagen que se forma es real y ampliada. Y es en el ejemplo 1, cuando el objeto está detrás del foco. ¿Dónde debería, o sea, qué deberían hacer para calcular la separación entre el objeto y la imagen? ¿Dónde está P? Atiéndanme acá porque esto es importante. P es la distancia entre el centro de la lente, ven, acá está el centro de la lente, y el objeto. Esa distancia entre el centro de la lente y el objeto es P. ¿Sí? ¿Dónde está Q? ¿Cómo obtengo el valor de Q? Es la distancia entre el centro del espejo y donde se forma la imagen. Eso es Q. Si yo quiero saber la separación o la distancia que hay entre el objeto y la imagen, lo que me está pidiendo el ejercicio es todo este segmento de acá. Es la separación entre el objeto y la imagen. ¿Qué me está preguntando entonces el ejercicio? Me está pidiendo cuánto vale la distancia entre el objeto y la imagen. ¿Cómo lo obtengo acá, viéndolo de la gráfica? Si yo quiero el segmento rojo, tendría que sumar P más Q. Entonces, lo que me pide el ejercicio es cuánto vale P más Q. Todos me dijeron, a los que me respondieron rápido, me dijeron que sume. ¿Siempre se suma? La respuesta es
No, tengo que verlo en la gráfica, ¿sí? Supónganse que hubiera tenido otra configuración y el objeto delante del foco, miren cómo cambia. La distancia entre el objeto y la imagen está acá. Esto sería la distancia entre el objeto y la imagen. Y el objeto, miren, acá tengo P. ¿Ven que tengo que ver la gráfica? Si no veo la gráfica, no puedo saber. Y Q es desde el centro de la lente hasta la imagen. ¿Ven que ahí cambia? Ahí no es la suma, el segmento rojo ya no sería la suma. ¿Cómo calcularía? Sí, te escucho. No, digo que se restaría, ¿no? Ahí sería, no, sería Q menos P, sí. El segmento más grande es Q, el más chiquito es P. Si yo al segmento rojo, perdón, si yo al segmento naranja le saco el segmento celeste, me queda la separación ahí en color rojo. ¿Ven que no es tan directo como sumar o restar directamente? Para espejo es lo mismo, tengo que ir a ver el gráfico, ¿sí? Acuérdense que todos los gráficos yo se los di. Entonces buscan la situación que tienen en el ejercicio, en este caso es una imagen real y ampliada. Me fijo dónde estaría P, dónde estaría Q, y la separación si puede ser la suma o la resta, ¿sí? Ojo con eso, no se confíen de sumar directamente porque puede ser que esté bien o puede ser que no. Todas las distancias, Gonzalo, se toman hasta el centro. Acuérdense que el centro es mi punto de referencia. Cuando yo digo P, cuando digo Q, cuando digo F, ¿sí? Las tres distancias se miden con respecto al centro. Si yo estoy preguntando por distancias referidas a otro punto, por ejemplo, entre el objeto y la imagen, ya no es ni P ni Q. ¿Estamos? Y en el caso de espejos es con el vértice. Ojo, ¿sí? Bien, borro acá y volvemos al ejercicio. Entonces, ¿qué me faltaría calcular para poder responder? Me faltaría calcular Q, porque yo ya vi recién que tengo que hacer la suma, ¿sí? Calculen Q. Si ya la calcularon, me dicen cuánto les dio y lo controlamos. ¿Se entendió entonces qué es lo que me pide responder el ejercicio? No me está pidiendo ni P ni Q. Siempre lean. En óptica son tramposos los ejercicios porque a veces piden una cosa, a veces piden otra, o a veces el mismo ejercicio pide a un compañero le va a pedir una cosa, a otro le va a pedir otra, ¿sí? Entonces no se confíen, lean qué les tocó a ustedes, ¿sí? Bien, Lucila, ese es el resultado, ahí lo vamos a ver. Necesito entonces saber cuánto vale Q. De acá arriba, que se me borró, no sé por qué, habíamos despejado que Q era igual a 2,5 por P, ¿sí? Acá lo tengo despejado. 2,5 por P igual a Q, ¿sí? Si P vale 70 centímetros, multiplicado por 2,5 me da 175 centímetros el valor de Q. ¿Cuál va a ser el resultado entonces? Como el ejercicio me está pidiendo, miren acá lo puse. La distancia entre P y Q, sabemos que lo tenemos que sumar. Yo lo grafiqué a este ejercicio como para hacer la misma conclusión, ¿sí? Que tengo que sumar. Pero acá lo grafiqué como si no supiera. ¿Estamos? Miren, les muestro. Esperen, vuelvo atrás porque me fui muy rápido. Acá está como calculo que. Yo sé que tengo que sacar la relación, o sea, la diferencia o la suma, no sé todavía, ¿sí? Hagamos de cuenta que no sabemos. Tengo que sacar la distancia que hay entre el objeto y la imagen, entre P y Q. Tengo que sacar esa relación, ¿sí? Puede ser que estén sumados, puede ser que estén restados. Dos formas de hacerlo. Se van al resumen y se fijan como hice yo recién, o construyen el gráfico y en el gráfico observan a ver dónde estaría P, dónde estaría Q y qué hay que hacer para sacar la separación entre el objeto y la imagen, ¿sí? Les voy a mostrar cómo se grafica y ya terminamos con el ejercicio. Profe, una consulta. Sí, te escucho. Entonces, para que me quede claro, hay que decir 2,5 veces más grande que el objeto, siempre eso hace referencia a la M, digamos. Sí. Ah, Si bien, te bien, porque eso es lo que no había entendido. Si te dijera 5 veces más grande, M vale 5. Te dijera, por ejemplo, una tercera parte, yo les había dicho que esa forma de enunciar, como te dicen parte, quiere decir fracción. Tercera parte es un tercio. ¿Te das cuenta cómo se interpreta? Sí, si te sí. dice la mitad de las dimensiones, un medio, ¿ves? Entonces te va a dar un número. Ese número te indica cuán grande o cuánto más pequeña es la imagen en comparación con el objeto. Ese es el valor de M.
pero a la vez tenés que buscarle el signo, ¿sí? El Bien, signo y que si hubiera sido imagen virtual, ahí sí sería la resta entre Q y P, ¿verdad? Porque la imagen estaría del otro lado. si te dice imagen virtual, tenés que fijarte, sí, pero tenés que Claro, ahí fijarte si sería resta. Q menos P o P menos Q. Por eso te digo, solamente lo vas a hacer, si lo sabes de memoria es genial, si no lo sabes de memoria lo puedes buscar en el resumen o puedes hacer el gráfico como voy a hacer yo ahora y chequearlo desde el gráfico, ¿sí? Pero Dale, no, gracias, profe. o sea, no vayan directamente a sumar porque no sabemos si está bien, ¿sí? Bien, vamos a graficar. Para poder graficar necesito la distancia focal y la distancia objeto. Con esos valores ya puedo hacer el gráfico, ¿sí? Voy a dibujar un eje óptico y lo voy a segmentar. Esperen porque no lo segmenté. Acá. Al eje óptico lo voy a segmentar en partes iguales, ¿sí? Y tengo que elegir una escala. La escala tiene que contener tanto a la distancia focal como al objeto. Yo elegí una escala que vaya de 10 en 10, ¿sí? De 10 en 10 llego a 50, de 10 en 10 llego a 70, ¿sí? En un punto cualquiera de ese eje óptico segmentado voy a representar la lente convergente con una línea vertical, ¿sí? Y el punto donde la línea vertical corta el eje óptico es el centro. ¿Por qué es importante tener marcado el centro? Porque todos los parámetros con los que yo trabajé en las ecuaciones se miden con respecto al centro, ¿sí? Entonces, a partir del centro, hacia la derecha y hacia la izquierda, voy a localizar los dos focos. ¿A qué distancia? A la distancia focal de 50 centímetros. Si cada segmento equivale a 10, tengo que abarcar 5 centímetros a la derecha, 5 a la izquierda para localizar los dos focos, foco 1 y foco 2. ¿Ven? 10, 20, 30, 40, 50, marco el foco 1. Y lo mismo a la derecha, foco 2. El objeto se encuentra a 70 centímetros ¿de quién? Del centro, ¿sí? Desde el centro voy a abarcar 7 segmentos para que equivalga a 70 centímetros. Ahí coloco P, distancia objeto. Y al objeto lo represento con una flecha vertical. Esa flecha vertical puede tener cualquier altura, ¿sí? No hace falta que tenga un tamaño específico. Yo siempre les recomiendo entre 1 y 2 centímetros. Si sé que la imagen va a estar ampliada, lo hago de 1 centímetro. Si sé que la imagen va a estar reducida, lo hago de 2 centímetros. Eso es lo que hago yo, ¿sí? Ustedes le pueden dar la altura que quieran, dentro de ese rango de valores va a estar perfecto. Tengo esquematizada la lente convergente con sus focos y su centro. Tengo ubicado, ¿sí? Lo que tengo que hacer ahora es trazar los rayos notables. Igual que hicimos ayer, dibujando 3 rayos característicos, ¿sí? Puedo ver gráficamente dónde se va a formar la imagen. Todos los rayos parten del mismo punto, que es la punta de la flecha del objeto, ¿sí? Se van a dirigir hacia la lente, van a tomar un camino hacia la lente, cuando toquen la lente se van a desviar, ¿sí? Miren, les muestro los rayos con colores. En el resumen están explicados uno por uno, ¿sí? El primer rayo incide paralelo al eje óptico, ¿ven? Desde la punta de la flecha, paralelo al eje óptico, y cuando toque la lente se va a desviar. Se va a desviar pasando por el foco 2, ¿ven? En el caso de lentes la luz sí puede pasar, pero cuando pase, atraviese la lente va a cambiar de dirección, ¿sí? En el caso de los espejos rebotaba, en el caso de las lentes pasa, que las de luz atraviesa la lente. Segundo rayo notable es al revés. Busca un foco, el foco 2 ya lo usé, ¿sí? Foco que ya usé, foco que no uso más. Entonces, el segundo rayo pasa por el foco, ¿qué foco? El que tengo desocupado, foco 1, ¿sí? Pasa por el foco 1, toca la lente, y cuando toca la lente se desvía paralelo al eje óptico, ¿ven? Es al revés que el anterior. Este es paralelo foco, el otro es foco paralelo. Y el último rayo, el que a mí más me gusta, es el que pasa por el centro, pues no se desvía, ¿sí? Si el rayo sale desde la puntita de la flecha del objeto y pasa por el centro, atraviesa la lente sin desviarse. ¿Ven? El rojo pasó derecho. Los otros dos sí se desviaron. El verde y el azul se desviaron, el rojo va derecho, ¿sí? Fíjense que todos los rayos que atravesaron la lente, el verde, el rojo, el azul, los 3 rayos convergen a un punto en común, ¿sí?
convergen al mismo punto, quiere decir que se dirigen al mismo lugar, ¿sí? Y se cortan. Ese punto en común donde se cortan los tres rayos corresponde al lugar donde se va a formar la imagen. Desde el eje óptico hasta la intersección de los tres rayos dibujo una flecha, ¿ven? Y esa flecha es mi representación gráfica de la imagen. Es una imagen real, se forma del lado real de la lente, que es el lado opuesto al del objeto, se forma por la intersección directa de los tres rayos, ¿sí? Y está invertida porque yo tuve que, desde el eje óptico hasta la intersección, dibujar una flecha y me quedó la flecha apuntando hacia abajo. Y está amplificada, fíjense que el objeto es más chiquito que la imagen. Todas las características que hemos visto analíticamente se están repitiendo acá en el gráfico, ¿sí? ¿Cómo tengo que hacer para saber si tengo que sumar P más Q o restarlo? Tengo que buscar acá en el gráfico, miren, se los anoté. P vale 70 centímetros, ¿se acuerdan que lo vimos recién? Desde el centro hasta el objeto, 70 centímetros. Q vale 175, desde el centro de la lente, o sea, desde la lente hasta el eje óptico, hasta la imagen, 175. Si yo quiero saber la distancia entre P y Q, lo que tengo que hacer es sumar. Lo veo desde el gráfico, ¿sí? P más Q es 245 y esta es la respuesta del ejercicio. No era 70, no era 175, la respuesta del ejercicio es 245. ¿Estamos? Ojo con eso. Lean bien lo que les pregunta. Si me pidiera ubicación del objeto, respondo 70. Si me pidiera ubicación de la imagen, respondo 175. Si me pide separación o distancia entre el objeto y la imagen, tengo que ver si es que hay que sumar, en este caso, o en otra situación probablemente tenga que restar, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? Entonces, conclusión de este ejercicio, cuidado con lo que me preguntan, ¿sí? Con lo que voy a responder, porque a veces terminan y quieren responder rápido y no leen la pregunta. Lean bien la pregunta, cuando respondan, digan, estoy respondiendo lo que me están preguntando, revisen, ¿sí? Profe, una consulta, no sé si, creo que no presté atención. El tema de los segmentos de cada lado del foco, ¿cómo lo sacaste, digamos? Que agarraste los datos focal y el objeto de la P. No, ¿Qué segmentos serían los de F1 y F2? Sí. La distancia focal es 50. 50 centímetros para los dos focos, para el foco izquierdo y el foco derecho. Yo lo que hice fue segmentar el eje óptico con una escala de 10 centímetros. O sea que cada segmento abarca 10 centímetros. Si yo quiero localizar los focos a 50 centímetros, tengo que ir 10, 20, 30, 40, 50 para cada lado. ¿Te das cuenta? Es porque la distancia focal es 50. Y en el caso del objeto, la distancia objeto es 70, por eso abarqué 7. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Es por la escala claro, porque el objeto se aumentó 2, digamos, del lado izquierdo del objeto. Claro, pongo así, a 5 segmentos F1 y F2, y el objeto del lado izquierdo a 7 segmentos, por la escala que estoy usando, ¿sí? Listo. Acuérdense que los focos están distantes del centro, y el lugar que uso como referencia para moverme a la izquierda o a la derecha es el centro. ¿Dónde dibujo la lente? En el eje óptico, una línea vertical donde ustedes quieran, ¿sí? Obviamente que coincida con alguno de los segmentos que ustedes hicieron. Siempre lo primero que tienen que graficar en óptica es el eje óptico y segmentarlo en partes iguales. Pueden usar los cuadraditos de la hoja cuadriculada, pueden usar un cuadradito, 2 cuadraditos, y si no tienen hoja cuadriculada, con la regla lo dividen, por ejemplo, de a 1 centímetro, hacen la separación entre los segmentos. Yo acá lo hice un poquito más chiquitito porque tenía que abarcar más cantidad de segmentos, pero ustedes van eligiendo cómo lo van graficando, ¿sí? Pueden estar más separados, más juntos. Lo importante es que todos los segmentos sean iguales, ¿sí? No puedo hacer un segmento más largo que el otro porque no se me van a cortar nunca los rayos. ¿Estamos? Bien, déjenme ver cómo estoy con la hora. Vemos lente divergente. Les muestro una sola cosa y ya está, y terminamos. Les va a quedar a ustedes pendiente el gráfico de lente divergente, porque siempre se grafica igual, y seguramente lo han visto en el teórico. Entonces les voy a dejar eso de pendiente para que lo vean ustedes solitos, ¿sí? Cómo graficar una lente divergente. Bien, hacemos un ejercicio de divergente y ya cambiamos de tema. Tengo que sí o sí empezar con cinemática hoy, por lo menos para que se acuerden o empiecen a
hacer memoria de lo que vieron en el cursillo de ingreso, y si cursaron física 1 el año pasado, es uno de los primeros temas, así que probablemente también ya lo hayan visto, ¿sí? Bien, ¿puedo cambiar entonces lente divergente? Es lo que vamos a ver ahora. Más que nada para que vean la diferencia que hay entre una lente y la otra. Bien, este es un ejemplo. Recuerden que cuando yo en la filmina pongo ejemplos porque no está en la guía, ¿sí? Ejemplo de lente divergente. Dice, un objeto se coloca 20 centímetros enfrente de una lente divergente de distancia focal menos 18 centímetros. Determinar la posición y naturaleza de la imagen de manera analítica y gráfica. Primera cosa que van a apuntar de lente divergente, la distancia focal siempre es negativa. Entonces, lo primero que van a notar de lentes divergentes, y si quieren pónganlo así como dice yo con rojo el color, siempre la distancia focal que yo uso para la ecuación es negativa. Acuérdense que para F y para Q, la forma que yo tengo de avisarle a la ecuación es un punto, un parámetro virtual, es con el signo menos, ¿sí? El signo menos, tanto para la distancia focal como para la distancia imagen, me indica que está del lado virtual, ¿sí? Entonces, aclárenlo. Si el ejercicio no me hubiera puesto el signo menos, lo tengo que poner yo, manualmente, ¿sí? Si el ejercicio me da el signo menos, genial, ya me está avisando que es negativo la distancia focal. Si no me da el signo menos, tengo que acordarme de colocarlo yo, por eso lo puse en rojo, ¿sí? Entonces, primera diferencia entre lente convergente y divergente, la distancia focal, cuando yo resuelvo analíticamente, tiene que ser negativa, ¿sí? Tengo como dato la distancia focal. El signo me lo dio el ejercicio, si no me lo daba el ejercicio tenía que ponerlo yo. Ojo, ¿sí? Después me dice que el objeto está ubicado 20 centímetros enfrente de la lente. ¿Qué dato me está dando acá? Me dice que un objeto se coloca 20 centímetros enfrente de la lente. Distancia objeto. Bien, distancia objeto. Okay. Y creo que no tengo nada más. Ahora lean la pregunta y díganme qué calcularían para responder. Eso también es parte de la evaluación, ¿sí? Reconocer que me están preguntando también es parte de la evaluación. Me dice, determinar la posición y naturaleza de la imagen. ¿Qué harían para responder esto? ¿Qué Primero sacar la calcularían? distancia de la imagen y de ahí sacar el aumento lateral. Bien. Posición es Q, distancia de imagen. Perfecto. Y naturaleza de la imagen, para poderla determinar, ¿quiénes definían la naturaleza de la imagen? ¿Se acuerdan? En las primeras que vimos al principio, estaban definidas por Q y por M. O sea que también necesitan calcular el aumento lineal. Bien. Les dejo las ecuaciones y trabajan solitos. A ver cómo despejan esa ecuación. Vamos así de paso, van practicando también cómo despejo las ecuaciones, con cuántos decimales tengo que ir trabajando, se van familiarizando también con la calculadora. Acuérdense que la calculadora es una de las herramientas más importantes. Es importante que ustedes vayan familiarizándose con el uso de esa herramienta para optimizar el tiempo, ¿sí? Si ustedes van a leer el ejercicio y no van a practicar con la calculadora, el día del examen van a demorar mucho más, porque tienen que estar viendo a ver cómo se hacía esto, cómo ponía la fracción. Entonces es importante que vayan trabajando en clase. Profe, una pregunta, Sí, te escucho. porque justo me tuve que ir y no escuché por qué la distancia focal era negativa. Porque en el caso de lentes divergentes, el foco se encuentra del lado virtual, ¿sí? Entonces, en óptica, siempre que yo trabaje del lado virtual, ese parámetro yo lo tengo que colocar negativo en la fórmula. Ya sea la distancia focal o, por ejemplo, si me dieran como dato que la distancia de imagen vale tanto y es virtual, en el caso de Q también, ¿sí? Yo la forma que tengo de avisarle a la ecuación que estoy trabajando con un parámetro que es virtual es con el signo menos. Siempre en lente divergente va a ser negativa la distancia focal. Y lo que les había dicho era que si no me daba el ejercicio el signo, tenía que saber yo que es negativo y poner el menos. Entonces les dije que lo pusieran con rojo para que se acuerden de eso. Tiene que ir el signo menos, ya sea que me lo diga el ejercicio o que lo tenga que razonar yo. ¿Sí? Lentes divergentes, siempre la distancia focal va a ser negativa cuando yo la trabaje acá en la ecuación. ¿Sí? Entonces, en lentes divergentes y en espejo convexo, la distancia focal es negativa.
Sí, en ambos. Trabajo en la ecuación con la distancia focal negativa, exactamente. Ignacio, bien, creo que está bien tu resultado. ¿Y quién más me respondió? Lucía también. Antes de empezar a resolver, tienen que empezar a hacerse preguntas, ¿sí? No resuelvan mecánicamente así rápido, no, pregúntense, quiero despejar la distancia Q, la distancia de imagen. Estoy repitiendo si les dije o no. En el caso de las lentes divergentes, siempre producen imágenes virtuales, ¿sí? Nunca una lente divergente me va a generar una imagen real. Entonces, como consecuencia de eso, yo debería esperar que Q, cuando lo calculemos, sea negativo. Entonces, en una lente divergente, Q siempre va a ser negativa, la distancia de imagen siempre va a ser negativa, ¿sí? Creo que no se los dije, está escrito en el resumen, tomen notas si es que quieren para que no se olviden. En una lente divergente, cuando despeje Q, me tiene que dar negativo, porque las imágenes que forman las lentes divergentes siempre son virtuales, ¿sí? Reemplazo los valores porque ya hay varios que respondieron, o sea que ya tuvieron tiempo de hacerlo. Miren, me quedaría así. Distancia focal negativa, ¿sí? Menos 18, distancia objeto 27 centímetros. ¿Cómo despejábamos esta ecuación? Agrupábamos todas las fracciones que son datos de un lado y dejábamos la fracción con la incógnita del otro, ¿sí? Me van a quedar 1 sobre 18 menos 1 sobre 27. Miren lo que hice con el signo menos del denominador. Esto acostúmbrense a trabajarlo así para que no se confunda. Siempre que tengo un negativo en el denominador, llévenlo a la altura de la barra de fracción. ¿Ven? Ese signo menos está o sea, el que tenía el 18 antes, lo puse ahí arriba. Resuelvo con la calculadora, no hace falta que lo hagan a mano, recuerden que pueden usar calculadora. Tengo menos fracción 1 sobre 18 menos fracción 1 sobre 27, me va a dar un número, una fracción. Les debería haber dado menos 5,54, ¿sí? Esto es igual a 1 sobre Q. Si yo quiero obtener el valor de Q y me quedó un término de cada lado, lo que puedo hacer es girar directamente las fracciones, las invierto. Me queda 54 sobre 5, fíjense que giré, y 1 sobre Q, ¿sí? Que es lo mismo que Q solo. Perdón, y Q sobre 1. Q dividido 1 es lo mismo que Q. Pueden resolver esto para ver en decimales cuánto queda, y yo me había puesto ese resultado, menos 1,8 centímetros, está perfecto que sea negativo, tiene que ser negativo, porque siempre forman imágenes virtuales, ¿sí? Una vez que tengo calculada el valor de la distancia de imagen, ya con P y Q puedo calcular el aumento lateral. Ojo acá, tengo el menos, lo mismo que les dije recién, no me reemplacen signos, el menos de la fórmula va siempre. Y el valor de Q me dio negativo, el valor de Q va con su valor negativo, ¿ven? Tengo el menos del resultado que obtuve, el menos de la fórmula, menos por menos más. El aumento lineal me da 2/5, que en decimales equivale a 0,4, ¿sí? Hay varios que me pusieron ese resultado, estaba perfecto. Con el valor de Q y el valor del aumento lineal, ya podemos definir la naturaleza de la imagen. Miren, yo acá se los especifiqué, la imagen va a ser virtual porque Q es negativa, va a ser derecha porque M es positivo, y va a estar reducida porque el módulo de M es menor que 1. Y les hice la aclaración que las lentes divergentes siempre producen este tipo de imágenes, no producen otro tipo de imágenes. O sea que si yo quiero una imagen real, una lente divergente, por ejemplo, no me sirve, ¿sí? Si quiero una imagen invertida, no me sirve. Si quiero una imagen ampliada, no me sirve. O sea, eso es para ir descartando el tipo de lente que tengo que usar, ¿sí? Lentes divergentes solamente van a generar imágenes virtuales, derechas y reducidas, lo mismo que los espejos convexos, ¿se acuerdan? Al igual que los espejos convexos, está limitada a un tipo de imagen, ¿sí? Lo bueno es que yo sé de antemano cómo tienen que ser los signos. Yo ya de antemano sé analíticamente cómo tienen que ser. Si yo tengo una lente divergente y me quedó Q positivo, tengo que buscar el error porque no puede ser. No me puede dar nunca un Q positivo. Tiene que ser sí o sí negativa la distancia de imagen. Me preguntas, Carlos, no entiendo por qué no se agrega el signo negativo cuando sumas 1 sobre Q. No estaría entendiendo dónde, Carlos. Del lado de la... Cuando dice 1 sobre Q en el segundo párrafo, por así decir, de las ecuaciones, al ser Q negativo no debería agregarse un signo negativo.
No, es que yo no, o sea, yo sé que tiene que ser negativo, pero no lo puedo poner todavía porque no tengo el número. Si yo tuviera el número, sí va negativo. Pero acá no tenés el número, tenés que calcularlo. No sé si me explico. Si fuera un dato numérico, si te dijera que Q vale 10,8, ¿sí? Yo ahí sí lo reemplazo con su signo negativo porque sé que es virtual. Pero cuando vos vas a calcular un parámetro, no le pones el signo de antemano porque no sabes todavía. Lo que te sirve a vos saber que va a ser una imagen virtual de antemano es para controlar que esté bien el signo que te dio. No sé si me explico. Solamente vas a poner el signo menos cuando tengas el número. Si no tenés el número y lo tenés que calcular, guardás en la cabeza el signo, decís tiene que darme negativo, tiene que darme negativo, tiene que darme negativo, y cuando lo calculás te tiene que dar negativo. Pero no le pongas el signo a la letra, porque si no es como que lo vas a repetir 2 veces y después te va a dar mal el resultado. ¿Sí? Al número le asigno el signo, a la letra no. Cuando tengo un parámetro que no tengo dato, que tengo que poner la letra, ¿sí? La letra va sin acá. Si tuvieran que calcular el foco, yo sé que el foco es negativo, pero si no lo tengo como dato, no le pongo menos F, no, le pongo F, y cuando calcule me tiene que dar negativo, ¿sí? Los signos solamente se los ponen a los números. No me pongan signo a las letras, por más que ustedes sepan que tiene que ser negativo, dejen que la ecuación sola les resuelva y les asigne el signo negativo en el resultado, ¿sí? Está buena la pregunta porque por ahí se confunden. ¿A quién le voy a poner signo en física cuando yo sepa que es negativo? Al número. A la letra no. Ojo, ¿sí? Fíjense que yo acá en la ecuación no puse menos F. A la letra no le pongo el signo. Al número sí. ¿Estamos? Por eso es que no le pongo menos Q acá, por más que sepa yo que es virtual. ¿Sí? Porque es la letra. Bien, les muestro que lo tengo graficado acá. Que no sé si hago tiempo. Yo quiero ir con cinemática. O sea, en realidad quiero dejarles 5 minutos de recreo, como para que despejen un poco. Les muestro rápido, porque me quedan 3 minutitos, hasta las 10. Les muestro cómo graficar, para que quede en la grabación y después lo pueden ver varias veces. Se grafica igual, necesito la distancia focal y la distancia objeto, ¿sí? En lente, con estos dos valores ya puedo graficar. Uso el eje óptico como eje de referencia y voy a dividirlo en segmentos iguales. Acá dibujé la lente, pero podría haberlo dibujado después. Lo importante es que el eje óptico esté fraccionado en segmentos iguales, ¿ven? Y a cada segmento le voy a asignar una escala. Yo creo que le di a esto 9 centímetros, ¿sí? ¿Por qué? Porque 18 y 27 son múltiplos de 9. Entonces elegí que la escala valga 9, no lo copié me parece, pero bueno, vale 9. Desde el centro, 9 más 9, ubico el foco 1 a 18 centímetros. Desde el centro, 9 más 9, ubico el foco 2 a 18 centímetros. Y el objeto necesito 3 segmentos de 9 centímetros para ubicarlo a 27 centímetros siempre del centro, ¿sí? Les defino los rayos, cortamos un rato, 5 minutos, yo me quedo acá por si tienen consultas, y después volvemos para que les muestre la parte de cinemática, porque vamos a empezar ya de cinemática. Primer rayo notable, en color verde, paralelo al eje óptico, y miren lo que va a pasar acá. Divergente significa, divergente hace referencia a que los rayos se van a separar, se van a abrir. Todos los rayos que pasen por la lente no se van a cerrar, sino que se van a abrir, ¿sí? Por eso es divergente la lente. El rayo notable verde que sale del objeto, toca la lente, se va a abrir, ¿sí? Se va a abrir como si viniera del foco 1. Si yo pongo una regla acá, en el punto donde el rayo toca la lente, y en el foco 1, ¿sí? O sea, ubico la regla ahí y desde la lente abro el rayo verde, diverge, separa, ¿sí? Como si viniera del foco 1. ¿Ven? Si yo lo estiro, pasa por el foco 1, pero no va a pasar por el foco 1, sino que se va a separar como si viniera del foco 1. El segundo rayo se dirige al foco 2, va a buscar el foco 2. Pero, ¿qué pasa? Se va a encontrar con la lente en el camino y se va a desviar, ¿sí? El segundo rayo en azul va hacia el foco 2, tengo que poner la regla en la punta del objeto y en el foco 2 dibujo una línea y cuando toco la lente, la atraviesa, dije rebota no es, la atraviesa paralelo al eje óptico. Y el tercero pasa por el centro sin desviarse. Ese es mi preferido porque ese es siempre el mismo, ¿ven? Pasa por el centro sin desviarse.
Los tres rayos que atravesaron la lente se separan, ¿sí? Del lado real, no van a converger, sino que se separan. Por lo tanto, la imagen no va a ser real. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo voy a proyectar hacia el lado virtual, proyecto el rayo verde, proyecto el rayo azul, proyecto el rayo rojo, me va a quedar sobre la misma trayectoria, y el punto donde se cortan, ¿sí? Del lado virtual, acuérdense que en lentes ahora el lado virtual de la imagen es el lado del objeto, ahí se va a formar la imagen. Una imagen reducida, derecha, ¿sí? Y virtual. ¿Sí? Hasta acá vamos a llegar con lentes. Yo les hice la descripción para que quede en la grabación. Entonces, el primer rayo verde incide paralelo al eje óptico y se desvía como si viniera del foco 1. El segundo rayo se dirige hacia el foco 2, toca la lente y se desvía paralelo al eje óptico. Y el tercero pasa por el centro sin desviarse. Hasta acá la primera parte. Corto un segundito la grabación, la voy a pausar en realidad. Y la voy a retomar en 5 minutitos, ¿sí? Como para que se despejen un ratito, no les puedo dar más tiempo de recreo, porque si no, no llegamos. Me quedo este tiempito con los que tengan dudas. Si no tienen dudas y quieren ir a, no sé, tomar un poco de agua, despejen un ratito, desconectamos, ya separamos lo que es la unidad 2 de la unidad 3 con este breve receso. Volvemos son 9 y 11, cuando les dije 9 y 16, así. A esa hora volvemos de nuevo, pero ya con cinemática. ¿Dudas hasta acá? Aprovechen ahora para preguntarme de lo que vimos hoy. Porque fui como rápido en la última parte y no les pregunté si tenían dudas. ¿Dudas? ¿Alguien me quiere preguntar algo? ¿Seguro? Revisen, yo sigo acá sentada al frente de la computadora. Si necesitan algo, me avisan, ¿sí? Y 16 retomamos con la 15. Fíjense que el 13 y el 14 no los marqué, ¿sí? 15, 16, 17, 18. Parecen muchos, pero ya hicimos más de la mitad. Y el 19 es un sistema compuesto, ¿sí? Tengo 2 lentes. Como desafío, intenten. No es nada raro. La imagen del primer lente va a ser el objeto del segundo. Nada más. No hay nada raro. Vean que tienen segmentos acá que les indican valores, ¿sí? Intenten hacerlo, ¿sí? Al 19 no es difícil. Me dicen, no, hay 2 lentes, se asustan, pero no. Cuando forme la imagen el primer instrumento, ¿sí? Va a ser el objeto de la segunda lente. ¿Estamos? Eso es lo único raro. Pero se trabaja igual, ¿sí? Es lo mismo que estuvimos haciendo. Entonces, repasamos de nuevo ejercicios de la guía 2 que van a poder resolver, y que tienen que tener sí o sí hechos, porque alguno de estos les puede tocar uno parecido en el examen. Son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 no, 14 no, 15, 16, 17, 18, y el 19 no como para un parcial, porque es un poquito más largo, pero sí como para que practiquen y vean que no tiene nada raro. Yo les puedo poner una lente y un espejo, y la imagen de la lente va a ser el objeto del espejo y no pasa nada, ¿sí? Es como si resolvieran 2 ejercicios distintos. Nada más que tomo los datos de la parte anterior, ¿sí? Acá para hacer la segunda lente necesito saber dónde se va a formar la imagen de la primera, ¿sí? Bien, ¿anotaron entonces? Bien, gracias por recordarme. Esos serían los ejercicios de la guía. ¿Se los estaba compartiendo o no? ¿O hablé en el aire? Creo que no los vieron. ¿O sí? No, profe, no No, se profe, vio. al aire. Anotamos. Me dicen, pero anotaron. Yo lo estaba marcando y tachando acá en la guía. Ahí les muestro de nuevo. ¿Ves? Todo esto marqué yo y no me estaban viendo. Son los que marqué, ¿sí? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 y el 19 como para que practiquen algo un poquito más complejo. Ojo con lo que me pregunta, ¿sí? Ojo con los datos. A veces me puede preguntar la separación entre la imagen y el objeto, y a veces me puede dar como dato la separación entre la imagen y el objeto, entonces no los vinculen directamente con PayQ, lean bien a ver si lo que les está dando
es P, es Q o no es ninguno de los dos. Eso lo tienen que leer bien, ¿sí? Del enunciado. Muy bien, cerramos entonces unidad 2. Qué bueno, porque ya como que se me había hecho muy larga, ya nos pasamos del tiempo que tenía previsto para esas unidades, pero bueno, empezamos ahora con algo de cinemática. Vamos a cambiar guía de trabajos prácticos, ya les voy a cargar la guía, va a ser la guía, miren, al igual que en óptica la vamos a dividir en partes, pero vamos a trabajar con la misma guía, ¿sí? Les quiero mostrar el resumen. Yo la unidad 3 también la dividí en temas. El primer tema es cinemática en una dimensión, MRU, MRV. Son los conceptos básicos de cinemática que los vimos tanto en el cursillo y probablemente ustedes lo han visto en el secundario también, ¿sí? Vamos a repasar eso. Déjenme un segundo para ver si les muestro. Y yo les voy a dejar como para que ustedes intenten hacer algunos ejercicios de la guía de trabajos prácticos, que son ejercicios muy parecidos a los que ya trabajaron en el cursillo, ¿sí? Como para que se vayan familiarizando de nuevo con los parámetros de cinemática. El lunes arrancamos ya con ejercicios ya un poco más complejos. Tendría que haber abierto esto, perdón. Bien, la guía de trabajos prácticos. Profe, hoy veremos MRU, MRV y algo más. Solamente repasaríamos MRU y MRV, que son los conceptos básicos, ¿sí? Lo que han visto ustedes en el cursillo, no vamos a ver con gráficos todavía, solamente las ecuaciones básicas y con qué parámetros vamos a trabajar, nada más que eso. Denme un segundo, les comparto y pongo a grabar. Esto va a estar como clase 4, unidad 3, MRU, MRV, ¿sí? Van a ver que van a aparecer dos en la carpetita, van a aparecer dos clases 4, es porque la dividimos en dos partes de la clase, en dos temas. Y esto se los voy a cargar hoy en la tarde. Entonces, unidad 3, cinemática en una dimensión, MRU, MRV. ¿Qué vamos a hacer en este pedacito que nos queda de la clase número 4? Vamos a repasar los conceptos generales que ustedes ya deberían haber visto en algún momento en cinemática, ¿sí? Si no lo han visto en el secundario, seguramente lo han visto para el cursillo de ingreso. Bien, les voy a ir resaltando las cosas más importantes y les voy a dejar de tarea dos ejercicios que intenten que puedas resolver sin problemas, ya teniendo las ecuaciones y reconociendo los parámetros, ¿sí? Bien, vamos a trabajar. Yo acá les puse MRU, les diferencié por un lado, y MRV, ¿sí? Les puse las características de cada uno de los movimientos. Y lo que le vamos a agregar de nuevo es trabajar con gráficos, reconocer un tipo de movimiento según el gráfico. Si yo veo el gráfico, tengo que darme cuenta si es MRU o MRV, ¿sí? Características del movimiento rectilíneo uniforme MRU. Miren acá, la trayectoria es una línea recta. Primera característica, por eso se llama rectilíneo. El móvil se mueve siguiendo una trayectoria en línea recta. Otra de las características es que la velocidad es constante. ¿Se acordaban de eso? ¿Qué significa velocidad constante? Significa que la velocidad no cambia. Siempre se mantiene con un valor único, ¿sí? Se mueve siempre a la misma velocidad. Y la aceleración va a ser igual a 0, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que al no acelerar, ¿sí? La velocidad no va a aumentar y no va a disminuir, ¿sí? No estoy acelerando ni frenando. Entonces mantengo siempre una trayectoria rectilínea a una misma velocidad, ¿sí? Por eso se llama rectilíneo uniforme. Rectilíneo se mueve en línea recta, uniforme, misma velocidad, ¿sí? Bien fácil las ecuaciones para MRU, la velocidad siempre es constante, o sea que si yo tengo una velocidad inicial, la velocidad para cualquier valor de tiempo va a ser siempre la misma, no va a cambiar. Y le voy a llamar X al desplazamiento o a la posición, es función del tiempo y se calcula como posición inicial más velocidad por tiempo, ¿sí? Después sí les voy a pedir que vayan adelantando el fin de semana con la hoja de fórmulas para cinemática. Están todos acá en el resumen. Entonces van poniendo títulos. MRU, las dos ecuaciones que copié. MRV, las ecuaciones que copié. Y así vayan con todas las ecuaciones que yo voy mostrando acá en el resumen. Háganse un resumen, ¿sí? Una hojita en borrador. Después le van agregando cosas, lo que ustedes consideran que es pertinente. Y antes del parcial pasan todo a limpio para que les quede todo bien organizado. Pero ya vayan armando una hoja de fórmulas para cinemática.
Bien. Ecuaciones, entonces, para MRU, la primera no es una ecuación, sino que es una característica de la velocidad siempre constante. La segunda sí es una ecuación X, lo voy a llamar posición o desplazamiento, ¿sí? Lo voy a medir en metros. Miren que acá ya sí les estoy hablando de unidades del sistema internacional. ¿Por qué? Porque yo voy a trabajar con esas unidades, ¿sí? A los desplazamientos los vamos a medir en metros. X0 es la posición inicial, es el lugar de donde parte. Yo empiezo a contar el tiempo, ¿sí? En el punto de partida. Características de ese parámetro es que lo elijo yo. Yo elijo dónde va a estar la posición inicial, ¿sí? ¿Qué me conviene elegir como posición inicial siempre? Me conviene que la posición inicial siempre sea 0, ¿sí? Así que cada vez que la podamos hacer 0, la vamos a hacer 0. ¿Estamos? Posición inicial van a ver que la mayoría de las veces yo la hago igual a 0. ¿Por qué? Porque puedo, ¿sí? Es un parámetro que elijo yo, cuánto vale. Entonces yo digo, pongo el cronómetro en 0 en el punto de partida y considero que estoy en el punto 0, en la posición 0, en el momento en el que empiezo a mover en el que empiezo a moverme o en el que se empieza a mover el móvil, ¿sí? Bien, T va a ser el tiempo, la unidad de medida que voy a tomar por el tiempo va a ser segundo, no lo puse acá, pero vamos a usar segundo, y la velocidad es la velocidad para un instante cualquiera, un instante T, y la voy a medir en metros por segundo, ¿estamos? Bien, entonces tenemos ecuaciones de MRU. ¿Se acordaban de esas ecuaciones? Lo único que quiero que se saquen de la cabeza es que por ahí en el secundario en vez de X lo llaman D y lo asocian con distancia. Ojo, la distancia es un escalar, el desplazamiento es un vector, ¿sí? Entonces cuidado con ese concepto. Yo le llamé X atendiendo a que es el desplazamiento o vector posición, ¿sí? Importante, me tengo que saber dar cuenta de un gráfico, si el ejercicio que me están dando, si me muestran un gráfico, tengo que saber identificar si es MRU o MRV. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Imagínense que vamos a graficar la velocidad en función del tiempo. ¿Qué dije yo recién sobre la velocidad? Que era constante. ¿Qué quiere decir constante? Que no cambia. Si yo tengo que dibujar una velocidad constante en un gráfico de velocidad en función del tiempo, para cualquier valor de tiempo, T1, T2, T3, para cualquier valor de tiempo, la velocidad tiene que ser la misma. ¿Cómo represento una velocidad constante en un gráfico de velocidad en función del tiempo? Con una línea horizontal, ¿sí? No tiene pendiente, no aumenta, no disminuye. La velocidad siempre se mantiene igual. Entonces, cuando yo vea en un gráfico una velocidad horizontal, ¿sí? En esa parte del recorrido, el móvil se está moviendo con MRU. ¿Sí? Velocidad constante. ¿Puede ser negativa la velocidad? La respuesta es sí, es un vector. ¿Cuándo va a ser negativa la velocidad? Nosotros el criterio que vamos a tomar para trabajar en clase es todo lo que se mueve a la derecha va a ser positivo y cuando se mueve a la izquierda va a ser negativo. Entonces, si un móvil va a la derecha, se va a mover con velocidad positiva, pero si va a la izquierda, la velocidad la voy a considerar negativa, ¿sí? Voy a hacer una diferencia entre lo que va a la izquierda y lo que va a la derecha. Entonces, ojo con velocidad, puede ser negativa, sí, puede ser negativa. ¿Qué significa? Que va a la izquierda, nada más, ¿sí? No es que está frenando, porque por ahí se confunden con eso, no. A la derecha la velocidad positiva, a la izquierda la velocidad negativa. Fíjense que la dibujé del lado negativo del eje, ¿sí? Pero siempre constante, para cualquier valor de tiempo, la velocidad siempre vale lo mismo. ¿Estamos? ¿Se dan cuenta ahí en un gráfico de MRU? ¿Cómo represento la velocidad? Una línea horizontal. Bien, ese es el gráfico de velocidad. Con respecto al gráfico de posición, miren la ecuación de posición que copiamos recién, esta de acá. ¿Ustedes la observan bien? Tiene la forma de la ecuación de una recta. ¿Se acuerdan cómo era la fórmula genérica de una recta? La ecuación de una recta me dice que I es igual a la pendiente de la recta por X más B. ¿Se acuerdan de eso o no? En algún momento lo han visto. Donde A es la pendiente, B la ordenada del origen. Bueno, esto tiene una forma igual, muy parecida. Está desordenada, pero tiene la misma forma. Acá mi parámetro dependiente es el desplazamiento o la posición X. La ordenada del origen es la posición inicial y la pendiente es la velocidad. La variable independiente es el tiempo. ¿Ven? Pero tiene esa estructura, tiene la forma de una ecuación, la ecuación de una recta. Entonces, si yo grafico la posición en función del tiempo, debería esperar que tenga la forma de una recta. Y efectivamente es así,
cuando yo grafico posición, miren que acá estoy graficando X. ¿Ven cómo cambio en los ejes? Arriba era B, ¿sí? Tengo que leer bien qué me está mostrando el gráfico, ¿sí? Si me grafica posición en función del tiempo, ¿sí? Lo que voy a obtener va a ser una línea recta, ¿sí? Con pendiente positiva o pendiente negativa. ¿De qué depende la pendiente positiva o negativa? Ahí se los voy a contar. Fíjense que la ordenada al origen es el punto de partida, lo puse acá arriba. ¿Podría haber partido del punto cero? Sí. ¿Sí? Yo lo puse ahí arriba, pero podría haber partido del punto cero. Lo importante es que sepan que el gráfico de posición en función del tiempo es una línea recta, ¿sí? Si la velocidad es constante y positiva, la pendiente va a ser positiva. Si la velocidad es constante y negativa, o sea que va a la izquierda, la pendiente de la recta de la posición en función del tiempo va a ser negativa, ¿sí? Tienen que saber reconocer entonces qué estamos graficando y qué forma y característica van a tener esas gráficas. Con la que más vamos a trabajar es con la de velocidad. Vamos a trabajar con esta en el práctico, en la guía, ¿sí? Pero a veces les pide graficar posición en función del tiempo, tienen que saber que la posición entonces para un móvil que se mueve con MRU está representada por una línea recta, ¿sí? Bien, acá les puse un ejemplo. Este ejemplo quiero que lo intenten resolver. Ejemplo, vayan anotando. Son ejercicios típicos de cinemática del cursillo, ¿sí? Donde tienen, por ejemplo, el ejemplo 1 me dice que un coche circula con una velocidad constante de 50 kilómetros por hora durante 3 minutos. Me dice que va en una carretera en línea recta. Y me pide que calcule la distancia total que ha recorrido, ¿sí? Sé que va a ser MRU porque me está aclarando que la velocidad es constante. Tengo como dato la velocidad, el valor de la velocidad constante, y tengo como dato el tiempo, ¿sí? 3 minutos. Antes de empezar a resolver, yo les había dicho que quiero que se empiecen a acostumbrar a trabajar con el sistema internacional. Acá todavía se puede negociar, las velocidades las podemos calcular en kilómetros por hora, pero hay ecuaciones en las que sí o sí voy a tener que trabajar con metros, segundo, con las unidades del sistema internacional, y quiero que se empiecen a acostumbrar desde ahora. Entonces, todos los valores que tenga como dato, los voy a pasar a unidades del sistema internacional. Esta es la velocidad, la voy a trabajar en metros por segundo. Entonces, kilómetros por hora lo van a convertir a metros por segundo. El tiempo está en minutos, lo quiero en segundos. ¿Estamos? Eso lo van a hacer ustedes de tarea. Porque todo esto que estoy mostrando yo ahora es repaso, ¿sí? Ustedes tendrían que saberlo hacer, no de física 1, sino del cursillo. Entonces, tengo la velocidad, tengo el tiempo, los paso a las unidades correspondientes, ¿sí? Acá les muestro cómo dice el pasaje, y lo que me pide calcular es distancia, ¿sí? Si el móvil no cambia de sentido, si siempre se mueve en el mismo sentido, ¿sí? La distancia es igual al desplazamiento. Por ejemplo, si yo estoy parada acá y voy caminando hacia el final de la habitación, supónganse que tengo 5 metros hasta el final de la habitación, yo me desplazo 5 metros y la distancia que recorre es 5 metros, porque siempre voy en el mismo sentido, ¿sí? Si en cambio yo voy y vuelvo al mismo lugar, la distancia que recorrí son 5 de ida más 5 de vuelta, son 10 metros. Pero el desplazamiento es 0 porque en total no me desplaza, o sea, volví al mismo lugar de partida. ¿Se dan cuenta la diferencia entre distancia y desplazamiento? La mayoría de las veces en los ejercicios es lo mismo, salvo que el móvil cambie de sentido del recorrido, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a calcular la distancia? La voy a calcular con la ecuación de desplazamiento. Miren, está acá copiada. Desplazamiento es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Yo les dije que la posición inicial la elegimos nosotras. Si el ejercicio no me dice nada, la puedo hacer igual a 0. Fíjense que acá le di el valor 0. Salvo que el ejercicio me especifique que tome un valor determinado, háganla 0 siempre, ¿sí? La velocidad pasada a metros por segundo me da 13,89. El tiempo pasado a segundo, los 3 minutos pasados a segundo me da 180. Hago la multiplicación, acá se van a simplificar las unidades, segundo con segundo se cancelan, y el resultado me da desplazamiento de 2.500,2 metros, ¿sí? Repito, estos son ejercicios de repaso, en el parcial no les va a tocar algo así. ¿Por qué les pongo esto que es básico? Para que empiecen a recordar cómo pasar unidades, por eso quiero que lo vean de tarea, ¿sí?
cómo reconocer los parámetros con los que voy a trabajar, en qué unidades se miden, eso lo van a ir viendo con los ejemplos que yo les puse acá. ¿Estamos? ¿Se acordaron algo de MRU? ¿Cómo vienen hasta acá? Díganme si voy muy rápido, váyanme preguntando, ¿sí? Vayan diciéndome. Esto todavía no está en el aula virtual, me están preguntando ahí, ya lo voy a cargar, no lo cargué todavía, ahí voy a cargar todo este material en la carpeta para que lo tengan el fin de semana. Bien, se vienen acordando, perfecto. Pasamos entonces a MRV. Esto es todo lo que les tenía que decir de MRV, ¿sí? Lo más importante es que reconozcan la gráfica de velocidad porque es con la que vamos a trabajar el lunes. Es una línea horizontal, puede estar del lado positivo o del lado negativo, dependiendo de si el móvil va a la derecha o a la izquierda, ¿sí? Eso es lo más importante acá. Bien, cambiamos entonces de tipo de movimiento, nos vamos con MRV. Diferencias entre uno y el otro. Miren, rectilíneo uniformemente variable, ¿sí? Características. Al igual que en el MRU, la trayectoria es una línea recta, ¿ven? Su trayectoria es una línea recta. ¿Por qué digo que es lo mismo? Porque, la trayectoria es una línea recta, por eso se llama rectilíneo. Acá lo marco. La aceleración es constante y la de cero. Esta es la principal diferencia, ¿sí? ¿Qué significa que un móvil tenga constante y distinta de cero? Significa que la velocidad va a cambiar, va a aumentar o va a disminuir de manera uniforme. ¿Qué diferencia hay entonces entre MRU y MRV? En uno la velocidad es constante, en el otro la velocidad cambia. La velocidad cambia y puede aumentar o cambia y puede disminuir, ¿sí? Si yo acelero, la velocidad aumenta. Si yo freno, la velocidad disminuye. Siempre que yo tenga un cambio en la velocidad, ya no es más MRU, pasa a ser MRV. Nosotros vamos a ver que ese cambio de velocidad va a ser de manera uniforme, por lo tanto vamos a trabajar con unas determinadas ecuaciones. Son las que están acá, ahí les voy a decir cuándo uso cada una. Y acá abajo, para que después lo lean, tienen qué significa cada uno de los parámetros en la ecuación, ¿sí? Voy a marcar esto acá. Trayectoria, línea recta, aceleración constante, la velocidad cambia. Miren, primera ecuación. Velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿sí? La V corta es velocidad, V sub 0 es velocidad inicial, la velocidad inicial que trae el móvil. Siempre en MRV ustedes van a tener una velocidad inicial y esa velocidad va a cambiar, va a aumentar o disminuir. Entonces la velocidad con la que se encuentra moviendo el móvil inicialmente es V sub 0. Aceleración y tiempo. La primera ecuación se llama ecuación de velocidad instantánea. ¿Por qué de velocidad instantánea? Porque es la velocidad para un tiempo t, para un instante t. Por eso que se conoce como velocidad instantánea, ¿sí? La segunda ecuación es la ecuación de posición en función del tiempo. Posición x es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por tiempo más 1/2 por la aceleración por tiempo cuadrado, ¿sí? Esa ecuación me sirve, por ejemplo, para calcular desplazamiento. ¿Cuánto se desplazó un móvil para un valor de tiempo determinado? Por ejemplo, me dicen, calcula el desplazamiento del móvil al cabo de 15 segundos. Entonces me da el valor de tiempo, tengo la velocidad inicial, tengo la aceleración, calculo cuánto se desplaza, ¿sí? Y la última ecuación me dice que la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración por paréntesis, ojo acá, desplazamiento menos posición inicial. ¿Cuándo voy a usar la última ecuación? Fíjense la diferencia que hay entre la última y las dos primeras. La última ecuación es la única que no tiene el tiempo. Entonces, hagan esa anotación. La ecuación de velocidad al cuadrado la voy a usar con el tiempo no sea dato. Si yo no tengo el tiempo como dato, las otras dos ecuaciones lo tienen acá incorporado. Probablemente no me sirvan para resolver nada. Vayan directamente con la última, ¿sí? Cuando el tiempo no sea dato, pruebo con la última ecuación. Acá están todos los parámetros que les acabo de mencionar, yo se los dije en voz alta, pero los pueden leer, ¿sí? Y en qué unidad se miden en el sistema internacional. Entonces, ¿qué quiero que tengan para el lunes? Repito, hoja de fórmulas en borrador, no hace falta que sea la definitiva. Ponen los títulos, la tienen aparte del cuaderno, no la pongan en el cuaderno porque después van a tener que estar volviendo hacia atrás con las hojas, no la van a encontrar. En una hojita bien, separada, ¿sí? Título.
MRV, las 3 ecuaciones. Y si quieren poner lo que significa cada parámetro, pónganlo, no me molesta, ¿sí? Lo que sí quiero es que lo tengan a mano, porque teniendo a mano lo buscan, lo leen, y después se va incorporando eso. Después no va a hacer falta que lo lean de ahí, sino que solamente van a chequear si está bien, pero van a ver que se van a empezar a correr solitos de las ecuaciones. Entonces, vayan elaborando la hoja de forma. Comparamos ahora los gráficos de MRV. Vamos a ver qué diferencia hay con los gráficos de MRV, ¿sí? Profe, Voy a una hacerlo. consulta. Sí. Con respecto a desplazamientos, si una persona camina 10 metros, por ejemplo, llega hasta los 10 y regresa a 8 metros, ¿cuánto sería el desplazamiento total? El desplazamiento es un vector, depende del punto de partida y el punto de llegada. Vos considerás que partís del punto 0 y después quedás a 2 metros del punto 0. Te desplazaste 2 metros. Haces 10 perfecto. menos. ¿Sí? Por eso es que tiene sentido, el desplazamiento es un vector. Si haces 10 en sentido positivo y después 8 en sentido negativo porque volvés en sentido contrario, 10 menos 8 te da 2, ¿sí? El desplazamiento siempre considera el sentido del movimiento, ¿sí? Perfecto, Hacia la derecha, muchísimas gracias. izquierda, negativo, ¿sí? Y en total la distancia es acumulada. La distancia sería 10 más 8, 18. ¿Ves la diferencia que hay entre desplazamiento y distancia? X en la ecuación es desplazamiento, ¿sí? O en la mayoría de los ejercicios, por no decirles en todos, siempre circulan en el mismo sentido los móviles, pero si les llegara a decir que vuelve, atención que cuando cambia de sentido tengo que cambiar el signo, ¿sí? Del desplazamiento. Bien, miremos la fórmula. Voy a graficar velocidad en función del tiempo. Perdón, no les quise hacer una X porque si no se voy a confundir. Voy a graficar velocidad y voy a graficar posición. Miren la forma de la ecuación de velocidad. Velocidad sería mi variable dependiente. B sub 0 es ordenada al origen. A por tiempo, tiempo es la variable independiente. También tiene la forma de la ecuación de una recta. ¿Ven? La ecuación de velocidad tiene la forma de la ecuación de una recta, de ordenada al origen B sub 0 y dependiente A. Cuando yo grafique la velocidad en función del tiempo para MRV, me va a quedar algo así. Miren. Estoy graficando velocidad en función del tiempo. Siempre chequen qué es lo que qué les está mostrando el gráfico, ¿sí? Velocidad en función del tiempo. Para un tiempo 0, acá, la velocidad es la velocidad inicial. Es la velocidad con la que empieza el móvil, o con la velocidad que tiene el móvil en el tiempo 0, ¿sí? Esa velocidad va a cambiar. En MRV esa velocidad no va a permanecer constante, sino que va a aumentar o disminuir, ¿sí? Para un tiempo 1, la velocidad va a ser V1, fíjense que es mayor. Para un tiempo 2, velocidad 2. Para un tiempo 3, velocidad 3. ¿Se dan cuenta que la velocidad va cambiando para los distintos valores de tiempo? Ya no es más constante. Ahora la velocidad está aumentando. A medida que aumenta el tiempo, aumenta la velocidad, ¿sí? Este tipo de movimiento se llama movimiento rectilíneo uniformemente variado acelerado, ¿sí? Está acelerado porque la velocidad se incrementa. El movimiento puede ser retardado o defrenado en el caso de que las velocidades, fíjense, para un tiempo 1 tengo una velocidad 1, para un tiempo 2 la velocidad es menor, para un tiempo 3 la velocidad es menor. ¿Ven la diferencia de pendiente entre las rectas? En una recta la pendiente es positiva, la velocidad se va incrementando, es acelerado. En la otra gráfica la velocidad va disminuyendo en función del tiempo, la pendiente es negativa. Ese movimiento se llama retardado y ocurre, por ejemplo, cuando estamos frenando, ¿sí? La velocidad disminuye en función del tiempo. En cualquiera de los dos casos nos encontramos en MRV, ¿sí? La velocidad aumenta o disminuye de manera uniforme en función del tiempo, ¿sí? Entonces, en un gráfico de velocidad, si ustedes ven una línea horizontal, MRV. Si ven pendientes positivas o negativas, MRV, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Eso lo tienen que ver del gráfico. Y les voy a mencionar nada más lo de posición. Yo no voy a trabajar en el práctico con esto. Probablemente sí lo usen para el teórico o el profe del teórico les pregunte. Pero es la gráfica de posición, X. Si grafico X en función del tiempo, miremos la ecuación de X. Es la ecuación de una parábola. Miren la segunda ecuación.
La variable independiente está al cuadrado, ¿ven? La tengo al cuadrado, tengo lineal, término independiente, tiene la forma de la ecuación de una cuadrática. Entonces, cuando yo grafique posición, me va a quedar una parábola, ¿sí? Les muestro cómo queda, pero yo no los voy a hacer trabajar con esto. En el caso de que la aceleración sea positiva, la parábola va a estar contenta, va a ser una parábola con ramas hacia arriba, ¿sí? Y en el caso de aceleración negativa, la parábola va a estar triste, va a ser aceleración negativa cuando está frenando, ¿sí? Para que las reconozcan a las dos gráficas, pero en el práctico básicamente vamos a trabajar con las gráficas de velocidad. Les quiero mostrar una cosa, a ver si me siguieron la idea o no. Vamos a ir a la guía de trabajos prácticos y quiero que me digan algo. Con esto vamos a trabajar el lunes. Miren las gráficas que tengo acá. Vamos a ver, vamos a elegir una. A ver esta. La del problema 6. Tengo graficada velocidad en función del tiempo. ¿Se animan a decirme si es MRU o MRV? ¿Es alguno de los dos? ¿O qué está pasando acá? Por ejemplo, en el Hay problema una mezcla. Oh, Empieza las con dos. movimiento rectilíneo uniformemente variado al principio y al final. Exactamente. Bien, entonces es una mezcla. ¿Dónde tengo MRU? ¿Dónde tengo MRV? De 0 a 20, en la primera parte, acá del tramo, tengo MRV. ¿Cómo me doy cuenta que tengo MRV? Porque la gráfica de velocidad la estoy representando con una línea, ¿sí?, de pendiente positiva. Está aumentando la velocidad, ¿se dan cuenta? La pendiente es positiva. En la segunda parte del recorrido, ¿qué tengo? ¿Qué pasa acá? La velocidad se MRU, mantiene constante. Hay aceleración. no hay aceleración, MRU. Bien. Y la tercera parte del recorrido, fíjense que la Desacelera. Bien. Perfecto. ¿Cómo resuelvo esto? No se puede resolver en un paso, tengo que separar en tramos y resolver por tramos. Eso vamos a hacer el día lunes, ¿sí? Vamos a empezar a resolver ese tipo de ejercicios. Bien, les marco que quiero que hagan de tarea, como para que refuercen. Chicos, denme un segundito. Perdón, acá estoy de nuevo, ¿sí? Entonces, les marco que quiero que hagan de tarea. Ejercicio 8. Ejercicio, no, este no. Ejercicio 8. Estoy viendo los que son solitos que no tienen gráfico. No tiene gráfico. Denme un segundo, estoy leyendo porque por ahí me cambian los números de los ejercicios. Y el 10. Si se animan, si sale, perfecto, ¿sí? La semana que viene, el lunes, vamos a trabajar con los ejercicios con gráfica, el 4, el 5, el 6. Vamos a ver cómo utilizo las gráficas para obtener los valores, ¿sí? Y responder lo que me está pidiendo el ejercicio. Y les voy a pedir, por favor, que lean, miren, acá les muestro el resumen, ¿sí? En este resumen tienen después un ejemplo, el ejemplo 2 también quiero que lo vean, de MRV solito. Está todo explicado, ¿sí? Y ahí termina todo el resumen de la primera parte de cinemática, ¿sí? Que sería como un repaso de lo que ya vienen viendo en el secundario en el cursillo de ingreso, ¿sí? Lo único que agregué de raro que no se da en el cursillo de ingreso son las gráficas. Entonces, repito, del resumen, léanlo de nuevo, copien las fórmulas, vayan teniendo las fórmulas copiadas aparte. Miren el ejemplo 2 y de la guía de trabajos prácticos, el ejercicio 8 y el ejercicio 10, ¿sí? Los intentan hacer. La semana que viene, el lunes, vamos a hacer ejercicios 4, 5, 6, vamos a trabajar con los gráficos y si hay tiempo me gustaría que empecemos con encuentros, ¿sí? Que es una aplicación de las ecuaciones de MRU y MRV, ¿sí? Ejercicios o problemas característicos de dos móviles que se encuentran en un punto común, ¿sí? Chicos, hasta acá por hoy. Ya creo que fue mucho, perdón, pero bueno, él nos exige el curso ir a esta velocidad. Voy a detener la grabación y voy a cargar la clase 4 en dos partes, acuérdense.
La primera parte, lentes delgadas, la segunda parte es la introducción a cinemática, ¿sí? Hasta acá por hoy, si no tienen dudas, se pueden retirar, ¿sí? Utilicen el fin de semana para ir pasando al limpio todo lo que vimos, vayan elaborando las hojas de fórmulas, lean el material que tienen en el aula virtual, ¿sí? Vayan haciendo uso de ese material, y la semana que viene avanzamos ya con la unidad 3. ¿Todo bien por ahora entonces? Sí, voy a cargar todo hoy. Ahora yo me tengo que ir a trabajar, yo trabajo en otro lado. Me voy volando, por si que después a la tarde recién vuelvo a subir material. Así que denme como a las 4 o 5 de la tarde, les cargo todo lo de cinemática. Quiero chequear nomás que esté todo correcto, que no haya nada raro, y ahí les cargo lo de cinemática. Pero ya tienen lo de lentes, ya pueden ir avanzando con lo de lentes. Me quedo con los que tengan dudas. ¿Tienen dudas alguien? Algo que haya quedado sin responder, pregúntenme. Yo voy borrando acá esto mientras tanto. Ustedes, si quieren preguntar algo, me pueden preguntar.